En el video anterior vimos cómo derivar una imagen y nos dimos cuenta de que las derivadas de la imagen, la magnitud del gradiente, de alguna manera nos servía como para ver los bordes de los objetos que estaban representados en la imagen. Bueno, vamos a tratar de entender por qué sucede esto. Para esto voy a tomar una sola, vaya, un solo renglón de una imagen. Consideremos esta imagen, ¿no? Tengo eh, un círculo negro sobre un fondo blanco y voy a considerar una sola línea de esta imagen, que es esta, ¿no? Entonces, bueno, esto sería I de I igual a una constante, coma J, ¿no? Y bueno, esto sería J y este serían los valores de intensidad, ¿no? I de I, J. Bueno, ¿qué esperaría yo ver? Debido a que esto es, vamos a pensar que aquí el blanco es ceros y esto es 255. Entonces yo vería muchos píxeles en cero y después veré un cambio muy grande hacia 255 y después se mantiene en 255 y después vuelve a bajar. ¿Vale? De 255 otra vez a cero. Entonces, bueno, si yo graficara esta línea, lo que obtendría es esto. Vamos a ver cómo se vería la derivada de esta imagen. Es decir, cómo se ve de IJ con respecto de J. Bueno, pues vamos a ver qué tanto, voy a elegir dos puntos aquí, este punto, y vamos a ver qué tanto cambia Y con respecto de X. Recordemos que finalmente la derivada es la razón de cambio para Y o para el eje vertical cuando yo me muevo en el eje horizontal. Y aquí vemos que el cambio pues no es nada, ¿no? Está en el mismo, entonces bueno, pues esto sería cero. Ahora me voy a mover a este punto y voy a hacer lo mismo. La diferencia entre este y este, pues es también cero. Y así va a suceder durante todo este trayecto. Sin embargo, cuando llego a este punto, tengo esto. Este es el punto siguiente y este es el punto anterior. Tengo 255 menos cero. Eso me va a dar 255. Y recuerden que el incremento siempre es uno, ¿no? Porque estamos en imágenes digitales. Entonces, tengo un cambio de 255 en este punto. Eso quiere decir que voy a tener un punto aquí. Y esto, si lo graficara, sería así, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasa en este punto. Bueno, este menos este, pues es el mismo valor, 255 menos 255 es cero. Entonces esto vuelve a bajar. Y durante todo este trayecto, la diferencia es cero. Sin embargo, cuando llegamos en este punto, tengo este valor que es cero menos 255, lo cual me va a dar un valor negativo de 255, que sería este punto. Y después, para este otro punto, pues la diferencia vuelve a ser cero. Entonces podemos ver cómo la derivada está encontrando estas diferencias en los valores de intensidad. Recordemos que yo estaba calculando la magnitud del gradiente. Bueno, la magnitud del gradiente es la combinación de las dos derivadas parciales, pero pensemos que lo que va a hacer es hacer esto positivo, ¿no? Entonces, como es al cuadrado, pues me estoy deshaciendo de los términos negativos, los estoy volviendo positivos y estaríamos viendo algo así, ¿no? Esto estaría en otra escala porque está al cuadrado, ¿no? Sería 255 al cuadrado, pero no importa la escala en este momento, lo importante es darnos cuenta que la derivada me está encontrando los lugares donde hay cambios abruptos de información. Supongamos por un momento, y solo para efectos de este ejemplo, que aquí yo tuviera una pequeña cambio, ¿no? Que la imagen fuera así, que esto no fuera, a lo mejor esto fue 200 y llega por aquí un punto 255. Entonces aquí yo tengo una diferencia pequeña porque esto sería 255 menos 250, pues es 5. Entonces aquí yo tendría un pequeño piquito en los 5, ¿no? Por ejemplo, que también es una especie de borde, ¿no? Y yo podría tener aquí otro así y tendría otro borde para abajo, que cuando lo hago positivo, bueno, pues estaría así, ¿no? Entonces yo tengo bordes que pueden ser de diferente magnitud.
algunos son más grandes, algunos son más pequeños. Y la manera de finalmente detectarlos es considerando un umbral, donde yo voy a decir un criterio. Por ejemplo, este umbral es un umbral que digo, todo lo que esté arriba de este umbral 1 va a ser 255 y lo que esté por debajo es 0. En ese caso, entonces, yo podría tener una imagen en la cual, pues la salida sería esta, ¿no? 0, 1 y 1. Esto es 0 y esto es 1, si es una imagen binaria, ¿no? O puede también ser 255, no importa, pero pensemos que es una imagen binaria. Eh, Esto es para el umbral 1, pero también podría yo definir un umbral más pequeño. A lo mejor yo puedo decir que este es mi umbral, U2, y entonces la imagen de los bordes podría ser esta. Esto, este también lo voy a considerar como un borde, este también lo voy a considerar como un borde y finalmente este también lo voy a considerar como un borde. Entonces, bueno, esta es la razón por la cual las derivadas son capaces de encontrar los bordes, porque realmente recordemos que la derivada ve qué tanto cambia la función. Y bueno, la función en este caso son los niveles de intensidad, y entonces podemos detectar dónde hay cambios abruptos de la intensidad y qué tan abruptos los cambios queremos considerarlos o no. Eso lo podemos hacer utilizando umbrales. Y bueno, cuando lleguemos a la parte de MATLAB, vamos a explicar esto. Vamos a hacer un ejemplo con las funciones que hicimos en el video pasado, pero antes de eso vamos a ver otro tema que es el tema de las convoluciones. La definición de derivada de una imagen es la siguiente. Para una imagen i, la derivada de i con respecto de, por ejemplo, j, habíamos quedado que era i en i, j más 1 menos i en i, j. Vamos a ver cómo se ve esto. Supongamos que esta es mi imagen i. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y esta es lo que pretendo obtener. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces este es i y este es de i con respecto de j. Voy a poner algunos valores aquí. 5, 5, 8, 8, 5, 5, 8, 8, 5, 5, 8, 8, 5, 5, 8, 8. Y vamos a ver qué sucede cuando yo quiero calcular el valor de este píxel. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quiero saber cuánto vale este píxel de aquí. Yo lo que estaría haciendo es, bueno, pues en este caso, i de i, j más 1 es este valor de aquí, que es un 8, menos i de i, j, que en este caso es un 5. Esto me daría como resultado un 3. Y es lo que yo escribiría aquí. Y después me movería al siguiente píxel y volvería a hacer lo mismo. Pero antes de moverme al siguiente píxel, me gustaría que consideráramos lo siguiente. Imaginemos que yo genero una imagen. La voy a dibujar de color azul. Esta es una pequeña imagen de tamaño 1 por 2. Y esta imagen yo le voy a poner un menos 1 y aquí un 1. Y yo voy a definir una operación. La operación consiste en lo siguiente. Esta imagen yo la voy a colocar aquí. Y entonces este píxel va a multiplicarse con el píxel que yo tenga debajo. Y lo mismo para este otro píxel. Y el resultado de ambos lo voy a sumar. En este caso sería 5 por menos 1 más 8 por 1. Y si vemos, lo que obtenemos al final es el mismo resultado. Esto es un menos 5 más 8, que es igual a 3, ¿no? Que nos da exactamente lo que tenemos aquí, ¿no? Bueno, entonces, si nos podemos dar cuenta, la misma operación que estoy haciendo de derivada, la podría hacer utilizando esta operación que yo acabo de definir y utilizando esta subimagen. A esta le voy a llamar kernel. En inglés significa núcleo, ¿no? Es un núcleo. En realidad, pues es otra función, ¿no? A veces le llaman h, ¿no?
Y la función que yo acabo de escribir se le conoce como convolución. Y es una convolución de I con, se usa el asterisco, con H. Básicamente la convolución entonces consiste en tomar este kernel y primero ponerlo aquí, hacer la operación y me da este resultado, después lo deslizo un lugar a la derecha, vuelvo a hacer lo mismo, me da este resultado y así. Es un proceso iterativo en donde voy a ir a cada píxel y voy a ir haciendo la convolución de este kernel por la imagen que tengo. Este proceso me va a dar el mismo resultado que la operación que yo estaba haciendo de hacer las derivadas. De la misma manera yo podría definir mi kernel de esta manera, menos 1 y 1. Y este kernel encontraría la derivada de i con respecto de i. Fíjense bien por qué, lo voy a dibujar de otro color, ¿no? Este lo voy a dibujar rojo. Este estaría operando de esta manera, ¿sí? Y luego lo movemos acá, y luego movemos acá, etcétera. Y lo que me estaría dando son estos resultados, ¿no? Entonces, bueno, ahora yo puedo definir las operaciones utilizando kernels y usando esta función que ya existe, ¿no? Que se llama convolución. Y lo padre de esto es que ahora yo puedo usar cualquier kernel. Ya no necesito solamente hacer kernels de 1x2, yo podría hacer kernels, por ejemplo, de 3x3. Y estos son kernels que son muy comunes, los kernels de tamaño 3x3 o los kernels de tamaño 5x5. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 3x3, 5x5. Probablemente ustedes hayan escuchado hablar del Deep Learning y uno de los tipos de Deep Learning son redes neuronales convolucionales. Bueno, pues esta es la base de esas redes neuronales, es la convolución, que realmente es una especie de mezcla entre dos imágenes y también se le conoce como filtrado, ¿no? Incluso en MATLAB, por ejemplo, la función para realizar esto es una que se llama IMFilter y lo que haces es básicamente hacer convoluciones de la imagen con el kernel que tú definas. Y esto se llama filtro porque dependiendo de los valores que nosotros tengamos aquí, es la respuesta que vamos a obtener a la salida. Podemos hacer derivadas, pero podemos hacer un montón de otras cosas que son muy interesantes. Y como les dije, esto es la base de todas las redes neuronales convolucionales que sabemos que son muy poderosas. Eh, Son utilizadas para, por ejemplo, en una cosa que se llama ImageNet. Es una base de datos de, si no me equivoco, 1000 diferentes categorías como gatos, perros, aviones, etcétera. 1000 diferentes objetos, son pequeñas imágenes de 1000 diferentes objetos y a las redes neuronales convolucionales pueden alcanzar arriba del 90% de accuracy. Es decir, que tú le muestras una imagen y estas redes te dicen, ahí hay un gato, ahí hay un perro, ahí hay un avión y más del 90% de las veces lo hacen, lo hacen bien, ¿no? Y bueno, hay diferentes arquitecturas que proponen eso, pero la base son las convoluciones y por eso es importante darse cuenta de lo que es una derivada, porque en realidad pues es las convoluciones, los kernels que se utilizan terminan siendo funciones matemáticas que aplicamos sobre las imágenes, solo que, bueno, pues ya están de alguna manera sintetizadas. Ahora bien, lo que sigue es utilizar estas kernels para hacer algunas operaciones sobre las imágenes. Seguramente ustedes han escuchado hablar de algo que se llama el filtro de Prewitt, el filtro de Sobel. El filtro de Prewitt normalmente se ven así, son filtros, son kernels de 3x3. Por ejemplo, son así, menos 1, menos 1, menos 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Y el de Sobel, si no me equivoco, es menos 1, menos 2, menos 1, 0, 0, 0, 1, 2, 1. Estos los convolucionas con la imagen y lo que te da es la respuesta, son detectores de bordes, ¿no? Y podemos darnos cuenta cómo esto se parece mucho a esto.
solo que estamos haciendo cosas de 3x3 en lugar de 1x2. Y esto es porque, pues bueno, se parece más a las diferencias finitas centradas, ¿no? Que también lo platicamos y solo que está tomando también información de los vecinos, ¿no? Pero bueno, finalmente la teoría es esta, parte de donde mismo, y lo que vamos a hacer a continuación es aplicar esto usando MATLAB y vemos qué podemos obtener. Muy bien, lo primero que voy a hacer es utilizar la función que utilizamos la vez pasada para obtener el gradiente de la imagen, ¿no? Entonces voy a leer una imagen, esta vez voy a leer otra imagen que tengo aquí que me parece que es interesante, em, que es una imagen de cáncer de piel. Vamos a convertirla a escala de grises y vamos a ver cómo se ve. Esa es la imagen en cuestión. Voy a obtener la derivada de la imagen utilizando las funciones que programamos en el video anterior. Es esta, calcula derivada. Y voy a ver cómo se ve la magnitud del gradiente, ¿no? Vamos a ver, son valores más o menos pequeñitos. Voy a ver cuál es el valor máximo, max de mg. Es 182 y el mínimo es 0. Entonces vamos a hacer un ajuste del rango dinámico. 0 se va a 0 y el máximo le voy a poner 183 y bueno, eso lo voy a mapar a 0,255. Vamos a ver cómo se ve O entonces. Este es O. Podemos darnos cuenta que de alguna manera estamos como detectando los pequeños bordes que existen, pero esta imagen no es muy clara. Lo que voy a hacer ahora es aplicar un umbral y tengo una función aquí que se llama aplica umbral. Se las voy a mostrar. Esta función lo único que hace es recibe una imagen y yo le doy un umbral alto y un umbral bajo y bueno, lo que esté dentro de ese rango de los umbrales pues lo va a hacer 255 y los demás es 0. Voy a hacer eso, voy a hacer O2 va a ser igual a aplica umbral de mg, bueno lo voy a hacer sobre O y voy a usar todo lo que esté entre 100 a 255, quiero que lo haga, digamos, va a ser una imagen binaria, es el único valor, el más alto, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver cómo se ve ahora O2. Bueno, creo que fui demasiado estricto en mi umbral, 100 es demasiado alto. Voy a usar un valor un poco más bajo. Vamos a ir desde abajo, ¿no? Vamos a usar 20. Esta vez sí tenemos resultados. Podemos ver cómo los pequeños bordes que existían en la imagen pues están resaltando de esta manera utilizando esta función de umbral. Y bueno, una de las cosas más interesantes que logramos obtener es de alguna manera representar la textura. Eh, Cuando estamos hablando de imágenes, la textura puede ser un poco confuso, pero pensemos nosotros en el sentido del tacto. Cuando digo textura, lo relacionamos más bien con cosas que tocamos, ¿no? Por ejemplo, si nos imaginamos que estamos tocando una alfombra, estoy seguro que todo el mundo tiene una idea de cómo es esa textura, ¿no? Es un poco rugosa, medio pica. En cambio, imaginen ustedes que estamos tocando una tela muy suave como la seda, ¿no? Imaginen esa textura. Bueno, pues un equivalente se puede encontrar en las imágenes. Piensen ustedes que pasan la mano sobre esta imagen y bueno, de alguna manera podemos ver o podemos entender que hay una cierta textura y bueno, dependiendo de los valores que yo use para mis umbrales, es el tipo de resultado que voy a tener, ¿no? Y qué tanto voy a poder entender las texturas y esto es una parte fundamental de cuando usamos los filtros, los kernels de los que hablamos, dependiendo del kernel, ciertas texturas van a tender a responder más que otras. Y bueno, esta es la parte importante, ¿no? Ahora bien, esto cubre la primera parte del video. La segunda parte del video, recordemos que dijimos que había una función que se llama amFilter, ¿sí? Vamos a ver cómo funciona esta
función, voy a usar la documentación de MATLAB. Vamos a ver. Ahí en Filter aplica tal cual una convolución. Yo le doy una imagen y le doy un kernel, ¿no? En este caso, los kernels se pueden obtener usando unas funciones que nos da MATLAB, que son estas de FSpecial, ¿no? Estas nos regresan filtros predeterminados. Por ejemplo, aquí podemos encontrar Sobel y Prewitt, Laplacianos, Gaussianos, etcétera. Hay muchos filtros. Voy a simplemente ver uno de ellos. Por ejemplo, el de Prewitt, que fue el que les hablamos en la parte de la teoría. Vamos a hacerlo. Y vean ustedes que es tal cual un kernel de 3x3 y estos son los valores que les había descrito antes. Lo mismo podemos hacer para un Sobel, ¿no? Vamos a, solamente para comprobar que realmente nos da lo mismo que la derivada, voy a hacer una O3 que es igual a IMFilter de la imagen original, ¿no? Y le voy a pasar H, que en este caso es el filtro de Prewitt. Em, solo que para que sea más claro el ejemplo, voy a volver a usar la imagen del círculo. Esta. Ahora sí. O es igual a IMFilter de I con H. Y vamos a ver lo que nos da. Bueno, pues esto es lo que nos da, ¿no? Vemos la respuesta en vertical, que era precisamente lo que esperábamos, ¿no? Porque esta es una especie de derivada por diferencias finitas centradas, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que tenemos ahí. Em, y bueno, lo interesante aquí es que ahora podemos nosotros usar los filtros que se obtienen de MATLAB o podemos usar cualquier otro filtro. Yo los invito a que jueguen con esto. No es tarea porque no queremos tener tarea durante las vacaciones, pero sí los invito a que jueguen con estos filtros, aplíquenlos en las imágenes y vean qué es lo que sucede. Probablemente esto sea una tarea, pero la vamos a dejar cuando regresemos de las vacaciones, ¿no? Algo que va a ser bien interesante es nosotros crear nuestros propios filtros. Voy a volver a abrir la imagen eh, del, del cáncer. Y ahora voy a hacer un filtro que a mí se me ocurre, ¿no? Me lo voy a inventar. Dos. Estoy simplemente inventando valores, ¿no? Valores bien arbitrarios, pero esto va a tener una respuesta si yo lo convoluciono con mi imagen. Em, por ejemplo, voy a volver a hacer o es igual a IMFilter de I con H. Vamos a ver qué sale no. Bueno, al parecer aquí salió algo que no tenía mucho sentido. Em, voy a dividir H entre 10, solamente por hacerlo más pequeño. Creo que los valores estaban demasiado grandes y voy a volver a hacer esto. Y bueno, tal vez no se note mucho, pero ahí debe haber un cierto cambio, ¿no? Dependiendo de los valores que nosotros usemos, pues bueno, la H va a tener ciertos efectos. Lo que me parece aquí es que lo que estoy haciendo es algo así como un filtro gaussiano, ¿no? Que si yo tomo, por ejemplo, este filtro, de hecho lo voy a hacer, ¿no? Voy a usar un ejemplo de filtro gaussiano, solamente para que vean, porque sí se parece, ¿no? Es un filtro de 3x3 y voy a hacer una sigma de 2. Pues es más o menos parecido, ¿no? Tal vez una sigma de 1. Y si yo convoluciono este filtro con la imagen, lo que yo esperaría es que la imagen se viera un poco borroseada. Lo voy a hacer, show O. Y aquí no se nota mucho, pero la imagen no es tan clara como la imagen original. Probablemente valga la pena verlas uno al lado de otros, ¿no? El filtro gaussiano finalmente termina haciendo un poco de hacer un poco borrosa la imagen y dependiendo de los parámetros que nosotros usemos, pues podría ser más borrosa. Lo voy a hacer simplemente para ilustrar. Voy a usar un filtro gaussiano de 5x5 y voy a poner una sigma de 10. Eh, bueno, tal vez de 1. Sí, esto va a tener más efecto. No, de hecho de 10 para que tenga más efecto. Vamos a aplicarlo y vamos a ver cómo se ve, ¿no? Bueno, aquí ya podemos ver que se ve mucho más borrosa que la imagen original, ¿no? Voy a volver a ponerla. IMShow y
Y bueno, pues ese es un ejemplo, ¿no? Los filtros gaussianos tienden a hacer la imagen borrosa, pero diferentes filtros pueden hacer cosas diferentes. Por ejemplo, voy a usar un filtro laplaciano, que también son muy utilizados. Y vamos a ver qué efecto tiene sobre la imagen. Voy a cerrar, bueno, voy a cerrar las dos. Eh, alfa lo voy a hacer igual a 1. Vamos a ver lo que sucede con este filtro, ¿no? Ven ustedes el resultado. Casi no se nota, pero es un filtro parecido a lo que sucedía con las derivadas. Voy a usar IM Tool en lugar de IM Show, porque este me permite hacer un ajuste del rango dinámico tiene una herramienta que me permite hacer esto, que es esta, y eso nos va a permitir jugar un poco para ver lo que está sucediendo, ¿no? Miren ustedes cómo este filtro genera una cierta textura en esto, que bueno, como vamos a ver más adelante, estas texturas son estas respuestas de los filtros son los que nos va a ayudar a hacer clasificación automática de imágenes. Y bueno, hasta aquí quiero dejar el video. Les deseo a todos que tengan unas felices vacaciones. Yo sé que no podemos salir, vamos a estar encerrados. No salgan de casa, por favor, quédense en su casa. Vamos a esperar a que pase todo este asunto del coronavirus y bueno, que podamos nuevamente regresar a la escuela. Por favor, manténganse sanos y lávense las manos todo el tiempo. Y bueno, espero verlos muy pronto. Si tienen cualquier duda, por favor, manden sus comentarios en el sitio del Google Classroom. Por mi parte es todo y nos vemos en 2 semanas. Hasta luego.